Hola, buenos días. Buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Prime. Una vez más, estamos aquí en el informe de mercado. Hoy viernes 20 de febrero, una semana bastante interesante. Y bueno, vamos a empezar, antes de pasar a MetaTrader, con el informe de mercado de hoy, que hacemos un breve resumen a la semana. Y bueno, pues como comentamos en este informe, cerramos la semana con un mercado en fase de validación, sin ruptura bajista, pero sin convicción alcista plena, ¿vale? El entorno sigue dominado por tres ejes: la inflación, la política monetaria de la Fed y el riesgo geopolítico a través del petróleo. Las tensiones en Irán, en el estrecho de Hormuz, se están intensificando entre Estados Unidos e Irán y bueno, veremos qué sucede. El contexto general, el mercado se está en transición, ¿vale? Los futuros esta mañana anticipaban una apertura positiva tras un cierre moderadamente correctivo la sesión de ayer. Aquí tenemos los cierres de ayer. El Dow Jones 354, Standard Poor's 0,28, el Nasdaq 0,31 y el Russell fue el único que salió un poco de la tónica negativa con una subida de 0,24%, ¿vale? No fue una sesión de pánico, sino de toma de beneficios. El dato interesante fue la debilidad del Nasdaq frente a las small caps. Es decir, el Nasdaq pierde fuerza frente a las small caps, que es el Russell 2000. Lo que sugiere cierta rotación táctica, cuestionando el liderazgo técnico, ¿vale? Por tanto, seguimos en un mercado constructivo, pero sin amplitud subida. Estamos todavía en un mercado que es una semana en transición, como venía explicando. Tecnología e IA. Pues esto lo hemos titulado como el fin de la complacencia, ¿vale? Ya que los fondos tecnológicos entran en pérdidas este año con quedas cercanas al 15%, cuando el año pasado fueron prácticamente, los fondos tecnológicos fueron productos estrella, la gente bueno, tuvieron grandes rentabilidades gracias a la IA. El freno del entusiasmo por la inteligencia artificial está generando una reacción de expectativas sobre retornos y múltiplos, ¿vale? Semiconductores, caídas recientes en chips y infraestructuras de inteligencia artificial, sensibilidad a los tipos de interés. Ya hemos visto esta semana que, bueno, la Reserva Federal, conocimos las actas, en las cuales unas actas bastante hawkish, por así decirlo. No se vieron muchas intenciones de bajar tipos de interés de manera agresiva este año. Aparte, también estoy viendo todo el pelo de Estados Unidos, también fue la semana pasada. Entonces, bueno, los tipos de interés hay mucha indecisión sobre lo que va a pasar en el futuro. Y la rotación en marcha, y que rotación hacia estilos más defensivos o value. Como vimos anteriormente, estamos rotando de Nasdaq a Small Cap, ¿vale? No hablamos todavía de un cambio estructural, pero sí de una fase de digestión tras un tramo de muy exigente valoración. Es decir, estamos viviendo un tramo bastante complicado. Petróleo y geopolítica. A mí esto me parece ahora mismo de lo más importante, de lo que puede afectar al mercado en las próximas sesiones, si finalmente las tensiones se siguen incrementando. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que bueno, el portaaviones Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, está cruzando el estrecho de Gibraltar para entrar al Mediterráneo, para dirigirse probablemente a zonas cercanas a Irán, donde podrían, bueno, pues si finalmente hay algún ataque, pues podría entrar en acción, ¿vale? Entonces, las tensiones entre Irán y Estados Unidos son importantes porque, bueno, puede afectar mucho al petróleo y esto puede afectar muchísimo, obviamente, a lo que viene siendo a la inflación, ¿vale? Eh, el crudo repunta con fuerza entre las tensiones Estados Unidos y Irán y el riesgo sobre el estrecho de Hormuz, ¿vale? Y como pongo aquí es lo más relevante en el corto plazo. El West Texas sube por encima de $66 y el Brent sube por encima de $72. El Brent lo hemos analizado mucho en estos informes de mercado, en el pasado y sobre todas las sesiones, y hablábamos de niveles muy claros. Estábamos en torno a $60, un rango muy difícil de superar los 70. Bueno, y ahora veremos el gráfico y veremos cómo rápidamente las últimas semanas ha ido otra vez cogiendo fuerza y principalmente por esta situación, ¿vale? Esto pues puede, punto número uno, pueda reabrir la senda alcista de los precios, es decir, una presión inflacionaria. Puede haber recortes en riesgo, ¿vale? Esto puede complicar el estadio de bajar el tipo de interés. Si sube la inflación, es más difícil que baje los tipos de interés porque al haber una financiación más barata, pues podríamos incrementar aún más la inflación, ¿vale? Y eso sobre todo aumenta la volatilidad, aumenta la incertidumbre en la renta variable. El mercado, de momento, no descuenta un shock, pero sí está incorporando prima de riesgo, ¿vale? Es decir, que estamos pendientes de lo que puede suceder. Dólar y bonos.
coherencia con una Fed paciente, ¿vale? Como hemos comentado en los últimos informes. Primero hablemos de la fortaleza del dólar. Se encamina a su mejor semana de octubre, apoyado en actas de la Fed con tono prudente y un mercado laboral todavía sólido. La probabilidad de recorte en junio ahora mismo es del 58%, ¿vale? ¿Vale? Y hoy el PCE, un dato de inflación que, bueno, que parte, hemos conocido esta semana de inflación de Estados Unidos, que fueron en línea, ¿vale? No se vieron, de hecho, incluso fueron en línea, incluso un poco más bajo de lo esperado, pero el PCE es un dato de inflación que sigue mucho la Reserva Federal, ¿vale? Si este dato sorprende al alza, el repunte de los yields, la presión de tecnología y el fortalecimiento del dólar adicional, ¿vale? Tendremos esta serie. ¿Por qué? Porque si hay más inflación, ¿por qué se persona la tecnología? Porque si la inflación sube menos de lo esperado, este TPC sube menos de lo esperado, la Reserva Federal puede tomar la decisión de no bajar tipos de interés en el futuro, ¿vale? Entonces eso mete presión a las bolsas tecnológicas porque tiene una estructura de deuda bastante importante, ¿vale? Que no baje el tipo de interés en Estados Unidos, pues fortaleza. Si sorprende la baja, podría reactivarse la actividad por riesgo y favorecer activos de mayor. La agenda clave de hoy, el PCE, la inflación percibida por la Fed, ¿vale? Hoy también el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, PMIs adelantados en Europa y otros de vivienda en Estados Unidos, ¿vale? Bitcoin activo de riesgos. El Bitcoin rebota, pero sigue claramente por debajo de máximos sin consentimiento en zona de miedo extremo, ¿vale? Esto confirma que todavía no estamos en un entorno de liquidez expansiva, el mercado quiere recortes, pero la Fed aún no lo da. Y bueno, las claves de hoy, bueno, pues la estructura del mercado sigue siendo constructiva pero frágil y el PC será catalizador, ¿vale? La tecnología pierde tracción, el petróleo riesgo inflacionario, la Fed mantiene cautela y el dólar se fortalece, ¿vale? Si el PC valida moderación, la continuidad alcista será selectiva y si el PC decepciona, mayor probabilidad de corrección en sectores de alto, ¿vale? La clave no es anticipar, sino reaccionar con disciplina y seguiremos atentos al movimiento. Vamos a pasar a la MetaTrader de tu Prime. Y vamos a comenzar, tengo aquí el gráfico del petróleo para que veamos realmente los movimientos que hemos tenido en las últimas semanas. Vale. De hecho, durante mucho tiempo hablamos de este soporte rojo que tenemos aquí, la franja roja, donde baja 60 dólares por barril, en el cual vimos cómo el precio durante mucho tiempo se movió dentro de este canal bajista, bueno, ya digamos aquí el doble suelo que se convirtió en triple suelo por este momento de aquí, ¿vale? Y vemos cómo el precio del Brent se movió dentro de este canal, tocó mínimos en esta zona de aquí y desde entonces, ¿vale? Desde finales, bueno, más bien mediados del mes de diciembre, bueno, pues el mercado, el petróleo empezó a cotizar en la zona alta de este canal, ya no llegó otra vez a la zona baja, sino ya se quedó aquí. Y finalmente, ¿vale? A inicios del de enero, del mes pasado, del 8 de enero, pues ya consiguió romper al alza y poco a poco ha ido recuperando posiciones apoyándose en sus medias móviles de 18 plazos, ¿vale? Y en el cruce de medias que tuvimos aquí, ¿vale? Un cruce de medias alcista que también coincidió con el cruce de línea de cero y con la ruptura de canal. Teníamos aquí varias señales, ¿vale? Pero durante todo este tiempo nos hemos ido enfrentando a diferentes niveles, estos raros, los que tenemos aquí en naranja, entre los 60 y 66 dólares, y sobre todo entre los 65 y 66 dólares que fueron durante mucho tiempo soporte y resistencia. Fijamos este nivel que aquí estuvo mucho tiempo como soporte y resistencia, y bueno, finalmente el precio consiguió romper. ¿Qué ha sido lo que ha fortalecido más esta situación, aparte de, bueno, obviamente, las tensiones que tenemos ahora? Es sobre todo el cruce alcista de la media de 200 sesiones, que la media de 200 sesiones, como vemos, bajó, cayó por debajo de 60 dólares, y aquí en este punto hemos tenido un triple, ya hemos tenido un cruce de medias alcista, ¿vale? Aquí se está produciendo el triple cruce de medias, y también de precios, y vemos cómo el precio se va apoyando. Entonces, ahora mismo tenemos una estructura alcista, claramente en el breve, ¿vale? Porque ya no solamente estamos confirmando la ruptura del canal, se cumplió el objetivo, pero es que además de eso hemos ido rompiendo diferentes niveles de soporte y resistencia que tengo marcados y cruces de medias que van reforzando las. Entonces, técnicamente hablando, tenemos una situación positiva, alcista, pero es que encima también la situación geopolítica pues está favoreciendo, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos encontramos que la resistencia, primera resistencia que se puede encontrar el precio relevante sería este nivel de aquí, en torno a 73 dólares por barril, más o menos, ¿vale?
que es prácticamente una zona ya coincidente con la tendencia bajista que viene de un largo plazo, es un gráfico diario, ¿vale? Si es un gráfico semanal, vemos que esa tendencia bajista pues viene ya de hace mucho tiempo atrás, ¿vale? Y aparte expulsamos, mira, justamente en el gráfico semanal, juntamos la media de 200 semanas con esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Entonces, esta zona que tenemos aquí, vamos a dejarla aquí recargada, pero vamos a quitarle el, el relleno para verlo más claro. Es decir, esta zona que tenemos aquí es actualmente una resistencia importantísima. Se juntan tres niveles de resistencia muy importantes y si las tensiones se incrementan y el precio consigue romper al alza y se ve apoyado por situación geopolítica, podríamos tener un movimiento alcista muy importante, ¿vale? Este rectángulo de aquí, bueno, es el cuadrado más o menos que, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo señalado para poder seguir en las próximas sesiones. El Bitcoin, otros instrumentos que más estamos siguiendo en las últimas semanas, vemos que por tercera semana consecutiva, ¿vale? Seguimos peleando y disputando la media de 200 semanas, ¿vale? Importantísimo. La estructura sigue siendo bajista, pero nos estamos deteniendo en este nivel, ¿vale? Y vemos cómo la semana pasada, bueno, todas las semanas ha conseguido romper a la baja, aunque luego el cierre ha sido por encima. Hoy viernes, recordemos que en Estructurones también cotizan sábado y domingo. Hoy viernes estamos por debajo, estamos cruzando por debajo de ese nivel, ¿vale? De hecho, esta semana en Weekly Change tenemos una caída de un 4% en el Bitcoin, ¿vale? Veremos si finalmente durante el fin de semana se confirma esta ruptura. Pero un cierre por debajo de esta media de 200 y una apertura de la semana, de la nueva vela de la semana que viene, por debajo de este nivel, ojo, ¿vale? Es una señal muy importante. Vemos que su estocástico no se separa de las zonas de sobreventa y su MACD sigue siendo un terreno negativo, ¿vale? Entonces, un cruce, una confirmación de un cierre a la baja nos podría llevar perfectamente otra vez a buscar los mínimos 60.000, que sería el soporte que tenemos aquí, y ya tendremos, y ya veremos si perdemos este nivel, ya el siguiente nivel sería el 100%, porque sería prácticamente no hay ningún soporte, por así decirlo, que sería el 100% de Fibonacci en torno a los 50.000, que sería el inicio de este canal alcista que siguió los últimos años. ¿Vale? Entonces, un momento importantísimo en el Bitcoin. Si nos pasamos al gráfico diario, vamos a ver cómo sus medias móviles son todas bajistas, el precio se ha separado mucho de la media móvil, ahora mismo está en un movimiento lateral, ¿vale? Un movimiento lateral que podríamos definir, ¿vale? Podemos ver aquí que estamos formando esta pequeña formación triangular, ¿vale? Que si le ponemos este mástil, decimos que tenemos una cuña bajista, perdón, un banderín bajista, ¿vale? Sería una figura con de tendencia. Si rompemos a la baja de esta figura, generalmente las figuras de banderines suelen ser figuras de continuación de tendencia, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy atentos porque tenemos una figura técnica que podríamos romper a la baja y si rompemos a la baja, con el cierre semanal por debajo de la media y todas las cosas que estamos viendo, los 60.000 sería un nivel de soporte bastante. De hecho, bueno, la ruptura de este triángulo de los 60.000 prácticamente seguro, ¿vale? Entonces, es muy importante que estemos atentos a lo que puede suceder en las próximas horas, en los próximos días, todo viendo qué sucede con este cierre semanal, ¿vale? El oro, otro de los grandes protagonistas de los últimos días, el oro. Estamos aquí en el gráfico de H4 de oro, de hecho, voy a ampliar esto por aquí. Y bueno, realmente el otro día estábamos hablando de que teníamos aquí un posible triángulo alcista, no ha salido, pero bueno, pues la figura puede ser esta. Podemos seguir diciendo que tenemos todavía este triángulo aquí, ¿vale? El H4 salió, ¿no? Al menos, realmente este es más válido, porque este toque de aquí, ¿vale? Aparte que va justamente ya con la media de 200. Entonces, seguimos con una formación triangular con rectangular, ¿vale? En este caso son esas figuras de continuación de tendencia y la ruptura de la resistencia, la planta esta en naranja, abrirá las puertas en un momento mayor, ¿vale?
Como digo, suelen ser figuras de contención de tendencia, pero hombre, siempre puede romper al contrario. ¿Qué va a pasar? Que si finalmente las tensiones entre Estados Unidos y Irán pues, se incrementan, pues obviamente va a aumentar la inestabilidad, esto puede afectar a las bolsas y el oro como activo refugio, que bueno, pues es bueno decir, ¿vale? Entonces vemos que en el gráfico diario, en el Excel, en el gráfico diario se ve mejor que el triángulo ese, ¿vale? Más bien que vamos a desarrollar porque tenemos aquí los toques y se ve bien, ¿vale? Seguimos aquí una figura bastante clara, ¿vale? Entonces, seguimos con soportes, una tendencia alcista, media de 200 que tenemos por aquí y la resistencia clara, esta. Estamos cotizando por encima de los 5.000. Bueno, pues, como digo, movimiento lateral con sesgo alcista, porque la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, pero sí que es cierto que tras las macromas en históricos y corregidos hemos entrado en un movimiento lateral de, bueno, de consolidación bastante interesante con esta figura técnica que, bueno, que tenemos que ver cómo rompe al final, ¿vale? Por el contrario, la plata, nosotros estuvimos hablando de que la plata tiene una figura técnica muy similar, pero más bien bajista, ¿vale? Estábamos por aquí y en este caso estamos rompiendo, en vez de romper a la baja, ¿vale? Es decir, de constantemente romper a la baja, parece que está rompiendo al alza. Nos encontramos con posible cruce de medias aquí y cruce de la media de 200, ¿vale? Entonces, MACD, cruce de cero, positivo, señal de compra, estocástico, sobrecompra, fortaleza, ruptura del triángulo en el sentido contrario, perfecto, soporte funcionando, y bueno, pues veremos si realmente recupera. Obviamente la plata también se puede beneficiar por la situación de inestabilidad en ella, ¿vale? Entonces, por eso quería comentar con activos de riesgo, como las criptos y las materias primas como el petróleo, el oro y la plata, que ahora mismo, bueno, pues están en un momento bastante intenso. Por su parte, el eurodólar, vemos que finalmente, el otro día estuvimos hablando, el lunes, estábamos hablando de que teníamos este soporte de aquí, ¿vale? Este rango naranja, y decíamos que si perdíamos, pues que podríamos caer hacia niveles bajos. Vemos que el dólar, como comentábamos, está teniendo una de sus mejores semanas en los últimos meses, incrementado en el mercado. Y bueno, pues vemos cómo realmente en la estructura el dólar se sigue fortaleciendo. Hemos perdido este soporte de aquí, ¿vale? Claramente. También hemos roto a la baja el nivel de 1,18 que tenemos aquí señalado. Y no solamente eso, sino que también hemos roto a la baja la media de 200 sesiones. Cruces de medias móviles, más de sentido de cero, sobreventa, bastante claro que el dólar está concentrado de fuerza. Pero es que en el gráfico diario vemos que también estamos no solamente rompiendo medias móviles en el gráfico de H4, sino en el gráfico diario también cruces a la baja de precios consumiendo, todavía no de medias móviles, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo vemos que mm, no tenemos, por así decirlo, un soporte, claro, este soporte podríamos hablar de estos mínimos de aquí, pero son los mínimos locales, y bueno, pues tenemos todavía recorrido, podría haber recorrido para buscar el siguiente nivel de soporte resistente relevante, que sería esta franja naranja con su media de 200, ¿vale? Estamos hablando de que podría haber un objetivo de 1,15 más o menos, ¿vale? Pero por el momento, cautela, ¿vale? Sí que vemos que el MACD acompaña el precio y el estocástico también, no hay ningún tipo de urgencia y los indicadores todos acompañan el precio, ¿vale? Como digo, estamos viendo pues eso, que el dólar se está fortaleciendo porque bueno, la política, como comentábamos, la decisión tipo de la Reserva Federal, pues se puede ver afectada por los micropagos. En este caso, esta semana el euro cede prácticamente 0,90 más o menos frente al dólar, ¿vale? Y por último vamos a pasar a índices americanos. El Standard Poor's, continuamos esta formación, como se nos contaba otros días, de cuña componente alcista, que son las cuñas suelen romper a la baja. De hecho, ya ha roto la baja aquí una vez, se frenó en el soporte este, que era anterior máximos históricos, lo ha vuelto a romper, tocó otra vez ese soporte, ¿vale? Lo tenemos aquí y ya le estamos dando el pullback. Y este pullback nos estamos enfrentando a sus medias móviles y a la zona baja de esta. Importantísimo, momento técnico, ¿vale? Porque si el precio no es capaz de volver a entrar dentro de esta figura de formación de cuña, estaríamos confirmando con un pullback prácticamente la ruptura a la baja, ¿vale? Pero mientras no perdamos este soporte, esta franja, soporte, resistencia importantísimo, aquí fue resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, 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 soporte. Mientras no perdamos ese nivel, no tenemos por qué entrar en pánico. Pero esto está conjunto con la narrativa que llevamos diciendo, es decir, que el mercado está en pausa
tenemos un mercado alcista, perdón, ahora sí tenemos un mercado alcista, ahora mismo lateral, un lateral bastante alto, pero con sesgo alcista. Entonces es un alcista claramente. Pero la pérdida de la ruptura, la confirmación de la ruptura de esta figura y de estos niveles de soporte, pues podría cambiar un poco el sentimiento en el corto plazo, sobre todo, de abrir puerta a correcciones mayores. De hecho, romper este soporte nos lleva prácticamente a la media de 200 y el nivel siguiente soporte lateral. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con lo que está sucediendo en los índices americanos. ¿Vale? En este caso, eso es para todos. En el Nasdaq, pues situación técnica muy similar, obviamente a tendencia a largo plazo es alcista, pero tenemos un rango lateral muy importante, vamos, prácticamente de los últimos 3 meses, o 4 meses, ¿vale? Estamos aquí hablando de que esto es finales de noviembre, principios de, perdón, finales de octubre, principios de noviembre, tenemos un hito lateral muy importante ya 4 o 5 meses prácticamente, ¿vale? El cual, pues bueno, pues en este caso tenemos el cruce de medias bajista aquí, estamos perdiendo los soportes, ¿vale? La franja naranja, el precio nos sigue pegando, pero estamos ahí para prácticamente perder y poco a poco la media móvil va entrando a ese nivel y nos estamos estrechando también con la media de 200, ¿vale? Entonces, situación técnica similar, es decir, también no hay que entrar en pánico, aunque estaba hablando con el Standard Poor's, no hay que entrar en pánico, pero este mes tenemos un 2,85% por el momento. En el Nasdaq estamos en un momento lateral, pero conservas esta, pero poco a poco el sentimiento puede ir cambiando si se van confirmando rupturas, ¿vale? Obviamente, la pérdida de este nivel de aquí, la media de 200, sería bastante importante, ¿vale? El MACD ya considera un terreno negativo. En estocástico no tenemos ninguna señal interesante, pero el MACD, un terreno negativo. Cruce de medias aquí, bajista, posible ruptura a la baja, posible pérdida de soporte de resistencia. Creo que la dejo un poco así, ¿vale? Ojo. Y por último, el Dow Jones, ¿vale? El Dow Jones vemos que después del último impulso que iba a marcar máximos históricos, empezó a corregir y bueno, pues sigue igual. Tenemos un punto lateral, lo que pasa que en este caso tenemos un sentimiento un poquito más alcista, estamos en un gráfico, si pasamos al gráfico de oro lo vamos a ver mejor, es decir, sí que seguimos en estructura alcista, claramente, es decir, el precio es alcista, no hay ningún tipo de duda en el Dow Jones. Vemos que está apoyándose en su media de 18 sesiones, incluso rompiendo a la baja, lo vemos aquí, pero lo que estamos viendo es de que tras haber un mercado máximo es corregir, estamos en un momento lateral entre el 38,2 y el 61,8% de Fibonacci, ¿vale? Y vemos que cada vez más la media de H4 intenta romper una, dos, tres, y estamos ahora en la quinta, ¿vale? Entonces estamos viendo que esta media de 200 en rojo es un soporte muy importante que está funcionando bastante bien, aunque tiene varios topes y se está creciendo con el 61,8% de Fibonacci. Entonces, si finalmente rompemos o tenemos un cierre a la baja, que rompemos esta media de 200 a la baja, pues podríamos tener prácticamente bien libre porque estamos rompiendo la media de 200 a buscar pues, niveles cercanos al 100% de Fibonacci. A lo mejor esto es un 80 al 90% de retorno de Fibonacci, ¿vale? Entonces tendríamos probablemente una caída más grande y esto, pues bueno, pues podría cambiar un poco el sesgo alcista a bajista de lo que tenemos, ¿vale? Como digo, tenemos movimiento lateral con sesgo alcista, pero bueno, tenemos que ver que estamos todos peleando por soportes, ¿vale? Todos los americanos y lo vemos viniendo. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, pues siempre podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, comentarios en YouTube o cualquier tipo de duda que tengáis, podéis siempre contactar con YouTube. Un saludo y buenas tardes.